Vamos a repasar rápidamente la información que termina describiendo lo que significa la caída del sobreseimiento al expresidente Menem. Menem volverá a ser investigado en la causa por la explosión de la fábrica de Río Tercero. En cambio, quedó firme el sobreseimiento del general Martín Balsa. La votación fue dividida, pero la Cámara de Casación revocó su sobreseimiento con el argumento de que aún no se agotó la investigación. Para la Fiscalía, el hecho fue parte de una maniobra para hacer desaparecer pruebas vinculadas con el contrabando de armas que complicaban al exmandatario. El hecho es conocido como el tercer atentado luego de los sufridos por la Embajada de Israel en 1992 y de la AMIA en 1994. La explosión ocurrió en 1995 mientras avanzaba la investigación de contrabando bélico. Fallecieron 7 personas. Además de la fábrica, se destruyeron 3 barrios linderos en donde entre 1993 y 1995 se concentraba el armamento que se habría embarcado rumbo a Croacia. En el juicio del 2014 se condenó a 4 oficiales del ejército. A la querella le quedó la certeza de que faltaba juzgar a quienes impartieron la orden. Para poder analizar precisamente este eje, estamos en línea con el doctor Horacio Viqueira, abogado querellante en la causa por las explosiones en Río Tercero. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, de Telediario Federal, los saludamos. ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Doctor, lo decíamos sobre todo en este último ítem, para quienes estuvimos en el proceso judicial sobre las explosiones en la causa de Río Tercero, quedaba ese vacío, ese aspecto pendiente que era las responsabilidades políticas. ¿Quiénes impartieron la orden de que ocurriera lo que finalmente sucedió allí, no? Claro, más que responsabilidad política desde ya que la hubo y altísima por parte de Menem y de todos los funcionarios que tuvieron intervención en el tráfico de armas, pero acá estamos hablando además de la responsabilidad penal y para nosotros además de la responsabilidad política había responsabilidad penal. Este hecho ha quedado acreditado, ustedes lo dijeron un poco en anticipo, fue motivado, el móvil derecho fue el intento de encubrir toda la maniobra ilegal de tráfico de armas a Croacia. Usted debe pensar que este armamento no era fabricado por fabricaciones militares, sino que fue sacado de los distintos cuarteles del ejército argentino que aportaron cañones, obuses, en fin, morteros y decenas de miles de piezas de artillería, es decir, de munición. Todo esto fue enviado a Croacia, se suponía que estaba en Río Tercero para ser reparado. Entonces el Estado, el gobierno de ese momento, tenía un serio problema. Los jefes militares seguramente reclamaban la devolución de esos elementos y desde Río Tercero, de la fábrica, no había forma de dar una respuesta. Desde nuestro punto de vista se pergeñó este brutal crimen para después decir, bueno, los elementos faltantes son los que se han destruido con la explosión, no tenemos inventarios, se ha quemado toda la documentación. Era un poco el tremendo ardid que nosotros suponemos, y aparte en el juicio quedó así acreditado, en el juicio oral que, como ustedes también dijeron, ya se llevó a cabo y se condenaron a los 4 jefes militares. Ahora, nosotros decimos, esta maniobra ilegal, este tremendo delito, no se puede haber decidido solamente desde la cúpula de fabricaciones militares. Esto fue una decisión de funcionarios de más alto nivel del gobierno nacional, que además estaban involucrados, como ha quedado demostrado en el caso puntual de Menem, que es el principal responsable, porque es el firmante de los 3 decretos, entre comillas, falsos, ideológicamente falsos, por los cuales supuestamente se vendían armas a Venezuela o a Panamá y en realidad iban a Croacia. Y hay una cantidad de elementos de prueba que demuestran que las autoridades argentinas en ese momento eran advertidas de estas situaciones, que las armas no iban a Venezuela o hipotéticamente a Panamá, sino que iban a Croacia. Entonces, hay muchísimos elementos de juicio que lo complican a Menem en esta situación, de tal manera que hubo 2 jueces federales, ustedes los conocen perfectamente porque es allí donde está la sede del tribunal, el doctor Valentinuzzi en primer momento lo procesó, posteriormente ese procesamiento quedó en una falta de mérito, se siguió investigando, el nuevo juez federal, que sigue siendo juez federal en Río Cuarto, el doctor Ochoa,
tuvo la misma resolución judicial, es decir, lo vuelve a procesar, y la Cámara ya directamente, en vez de confirmar ese procesamiento, dictó el sobreseimiento. Esto es lo que ha sido revocado por la Cámara de Casación Penal, y me parece que no queda otro camino que convalidar el pronunciamiento judicial que se ha hecho ya en 2 oportunidades, en el sentido de que debe ser procesado y elevada la causa a juicio, para que en definitiva sea en el juicio oral, donde con las pruebas existentes en la causa se puede determinar si Menem tuvo o no responsabilidad y qué tipo de participación tuvo en este hecho. Es decir, doctor, que ya a esta altura es inimaginable pensar de que hay que seguir buscando pruebas o reformular algunos aspectos. Lo que hay que es hacer una mejor lectura de lo que ya tiene el expediente, o en todo caso que fue ratificado por Valentinuzzi y Ochoa en aquel momento. Es simplemente dar una ratificación de tantos años de instrucción que lamentablemente hoy todavía esperan terminar con esta impunidad, ¿no? Así es. Fíjese que en uno de los pronunciamientos del Tribunal Oral, no el de condena, sino el que volvió a pedir que se instruyera la causa, ya allí uno de los miembros del Tribunal Oral dijo que no solamente debía establecerse las responsabilidades de los funcionarios y fabricaciones militares directamente involucrados en el tema, sino también de las autoridades superiores del más alto nivel. Esto está dicho en un pronunciamiento de hace por lo menos, no sé, 15 años atrás o 13 años atrás. Imagínense usted, con todo este tiempo que ha venido transcurriendo, se podría haber perfectamente determinado, porque nosotros en ese sentido somos muy defensores del derecho de defensa de las personas, pero son tan graves los acontecimientos y hay tantos elementos de juicio que han determinado estos pronunciamientos judiciales en el sentido de que debe ser sometido a juicio el expresidente Menem, que lo más correcto es eso, que se evalúen las pruebas y que un tribunal definitivamente diga si efectivamente esto fue una maniobra pergeñada exclusivamente por la cúpula de fabricaciones militares o fue una orden, una instrucción que se recibió desde el Poder Ejecutivo por parte de quien inclusive era el comandante en jefe de Fuerzas Armadas, en este caso, en ese momento, el expresidente Menem. Doctor, y con vistas a los últimos acontecimientos, esta anulación propiamente dicha, ¿esto puede llegar a complicar, a inhabilitar al doctor Menem rumbo a las próximas elecciones? Mire, Menem tiene ya condena que no está firme, pero de varias instancias. Creo que ya presentó un recurso, ya el último recurso ante la Corte, pero una condena muy grave por el tráfico de armas. Sé que hay otras causas judiciales en contra de Menem. Esta es una causa muy grave por el hecho de haber muertes, de haberse producido este tremendo daño a personas y cosas por parte del propio Estado. O sea, es un delito muy grave. Pero bueno, ya es un análisis más de consideración política que jurídica. Técnicamente, los fueros parlamentarios no impiden, esto es muy importante, no impiden que la justicia pueda avanzar en una investigación judicial, inclusive hasta el juicio oral. O sea que si mañana se resolviera que Menem tiene que venir a juicio oral a Córdoba, él no tiene ningún fuero que lo cubra de esa situación. Lo único que lo cubre o cubre sus fueros es la libertad personal. Ahora, la posibilidad o no de que no ingrese a la Cámara es una consideración más de índole política que desde el punto de vista estrictamente judicial. Ahora, doctor, esta es toda una síntesis de lo que es la justicia argentina, ¿no? Y sobre todo cuando se juzga el poder. Han pasado más de 20 años y todavía seguimos batallando para que los responsables estén en el banquillo en un juicio oral. Sí, efectivamente, 22 años. Ahora, yo le comento algo. Además de esta denuncia, que fuimos de los primeros que lo hicimos y realmente nos considerábamos que parecía, o muchos decían, ustedes están locos, ¿cómo van a firmar esta situación? Por lo menos hablamos de la intencionalidad del hecho, porque durante muchos años allí se mantuvo la causa como una simple negligencia, una cuestión culposa, de falta de medidas de seguridad. Nosotros decíamos, no, acá hay intencionalidad porque ese fuego no se podría haber producido espontáneamente. Acá alguien prendió la mecha, alguien puso detonantes, alguien hizo explotar el trotil, porque el trotil de por sí no explota. Le decía que contemporáneamente con esto hicimos una denuncia de otro gravísimo hecho de corrupción de aquella época que tenía que ver con el tema IBM. También han transcurrido el mismo tiempo y todavía no se ha llegado a juicio oral. Bueno, lamentablemente hay mucho juego político, digamos, en estas causas judiciales, más que lo que estrictamente corresponde desde el punto de vista jurídico. Evidentemente, cuando hay elementos de peso, como lo es en esta causa, la cantidad de pruebas que se han aportado,
no queda otra que las causas tengan que ir avanzando. Pero en estos tiempos que la verdad que es lamentable que esta mora judicial. Doctor, le agradecemos muchísimo la posibilidad de mantener este contacto, hablar de un tema que no solo conmueve a los vecinos de Río Tercero, sino a toda Córdoba y el país, uno de los hechos más dolorosos de la historia argentina reciente. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias. Saludos a todos ustedes.